hay un llamado de Dios a nuestras vidas y es de entender que la razón primordial por la que vivimos, la que vives tú y la que vivo yo, es para habitar en la presencia de Dios. Esa es la razón primordial y nuestra tarea prioritaria por encima de las demás tareas es tener comunión íntima con Dios. Es nuestra tarea prioritaria. Así que nuestro llamado prioritario es tener una relación vibrante y creciente con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios nos llama a hacer en primer lugar. Se dice que Samuel Chadwick decía, la principal preocupación de Satanás es mantener al cristiano lejos de la oración. Y decía, nuestros enemigos no temen a los estudios que hagamos si los hacemos sin oración. No le teme a las obras buenas que hagamos si las hacemos sin oración. No le teme a nuestro estudio de la palabra si lo hacemos sin oración. Nuestro enemigo tiembla cuando oramos. Y escuche, cuando Satanás quiere dañar a alguien, lo primero que busca atacar es su comunión con Dios. Por eso este texto es apasionante. La comunión íntima con Dios es con los que le temen, porque a través de la oración es que Dios va a traer fuego a tu vida. A través de la oración es que va a venir poder de Dios sobre tu ser. A través de la oración es que Dios va a mandar la lluvia a su tiempo. Entonces a Satanás no le interesa que tanta gente esté hablando hoy de la oración, sino le interesa mantenernos alejados de orar y de tener comunión con Dios. Y quiero decirte que si Dios nos trae esta palabra es porque tu altar de oración tiene que subir de nivel. Tiene que entrar en otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El doctor Carson dice que es un hombre que estaba entrenando misioneros. Y en el lugar donde estaban estudiando misioneros, estaban preparando cerca de 300 misioneros. Y dice que entró a hacer una encuesta. La encuesta era a cada estudiante del seminario sobre cómo era su vida de oración y si estaban teniendo una comunión permanente con Dios. Y se dieron cuenta en esta estadística que de cada 100 misioneros, solo 6 oraban con pasión continuamente. Así que por cada 100, solo 6 estaban desarrollando una comunión íntima con Dios. Cuando este doctor hizo el análisis de todo esto, volvió a decir la verdad antes de salir a los lugares donde quieren ir. Primero restauren su vida de comunión con Dios. Vuelvan a cerrar la puerta en sus casas, habiten en la presencia de Dios, tengan intimidad con Él y de allí pensemos en bendecir los demás. Y entonces se dio cuenta y con dolor en esa conferencia misionera dijo, si estos son los misioneros que nos esperan, Dios santo, ten misericordia. Necesitamos comunión con Dios. ¿Cuántos están acá? Charles Spurgeon, el predicador que fue tan reconocido y hasta el día de hoy tiene vigencia. Un día le preguntaron, ¿por qué no les enseñas a más personas a predicar como tú predicas? Te dicen que eres la lengua de oro. ¿Por qué no enseñas a otros a predicar? Y él dijo, prefiero enseñarle a un hombre a orar antes que a 10 a predicar. ¿Cómo fue? Prefiero enseñarle a un hombre a orar antes que a 10 a predicar. ¿Por qué le dijeron? Entonces la respuesta fue, porque si les enseño a predicar sin ellos haber estado en comunión con Dios, van a hablar en el púlpito cuanta cosa se les antoje. Pero si aprenden a orar y a buscar a Dios, el día que se pongan en un púlpito, hablarán de parte de Dios lo que Dios les mandó a decir. Es la gran diferencia de la comunión íntima con Dios. Así que la estrategia más grande del diablo es hacer que el cristiano se ocupe de todo menos de orar. Y esto lo podemos ver reflejado
Jesús también trató esto con una casa muy distinguida. En Lucas 10:38, Jesús está diciendo a Marta, está llegando a su grupo bíblico preferido, si lo podemos colocar allí. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nos relaciona a una escena de familia. Marta y María, un grupo bíblico del Señor, de aquellos que eran especiales, porque aparte de Jesús ir allí a predicar, también iba allí a descansar. Y en esta ocasión Jesús llega a esta casa. Pero cuando llega, la reacción de Marta al ver a Jesús fue de un afán y una ansiedad que no pudo gobernar. Y esta ansiedad la lleva a irse a la cocina, cargada, diciendo: Señor llegó y hay que hacerle algo de almuerzo. Mientras que María, cuando vio a Jesús, tuvo una estructura interna que la hizo reaccionar, no para afanarse, sino para sentarse a escuchar su palabra. Y entonces María entra en comunión con Dios. Y cuando María entra en comunión con Dios y va pasando el tiempo, Marta en la cocina empieza a decir: el colmo que mi hermana ya sentadota, escuchándolo, claro, como no está acá en la cocina, a uno es que le toca. Y empezó, yo creo, a hacer sonar los trastes más duros. Y de repente ya no aguanta y se va a la sala y le dice: hey Jesús, ¿no te das cuenta? Ya sentadota allá y yo sirviendo y haciéndote algo de comer. Y Jesús le dice: un momento, Marta, veo que estás afanada y turbada, pero por más cosas que quieras hacer para mí, si no tienen base en la comunión íntima conmigo, son puro afán y activismo. En cambio, aquello que María ha escogido, partiendo de una plataforma de intimidad, eso nunca le será quitado. Yo quiero decirte, todo servicio a Dios que hagamos bajo afán y turbación y quejándonos es una secuela de que hacemos mucho sirviendo, pero hace rato el altar y el lugar de intimidad está vacío. Porque cuando alguien tiene comunión con Dios, es muy difícil que el activismo lo atrape. ¿Aló? Así que María había escogido la mejor parte y Jesús le dijo a Marta: una sola cosa te es necesaria. Mira el que está a su lado y dile: una sola cosa. Deja el afán, la ansiedad y la queja. Una sola cosa te es necesaria. Volver al lugar de la oración. Volver al lugar de la palabra. ¿Alguien está acá? Entonces, Gigi Ávila decía: el que vive sin orar, vive sin Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús habló de la oración, puso un día un ejemplo de una viuda y un juez injusto, y de aquella mujer que por insistencia y persistencia logró que el juez, a pesar de que no temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre, fallara a su favor. Y Jesús dijo: así también el Señor responderá a los que claman a Él de día y de noche. Si hay un lugar donde se nos va a ver la persistencia y el carácter, es en la comunión íntima con Dios. Yo quiero decirte de parte de Dios que lo que has orado ahí en secreto, eso no está en vano. Eso Dios lo ha escuchado.
Y Dios siempre responderá a su tiempo todo lo que pasa en nuestro lugar íntimo con Dios. Mire, Satanás no le teme a que cantemos coritos si no vienen basados de una comunión íntima con Dios. Un día a William Bock del Ejército de Salvación le dijeron: ¿Qué haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No te sería mejor hacer obra social que estar allí orando para que Dios salve personas? Y entonces este hombre respondió: sacar a un hombre de un barrio de mucho conflicto, luego sanar su cuerpo, regalarle ropa de calidad, proveerle una casa propia en el campo, para dejarlo morir en el infierno, no vale la pena. Yo prefiero ser de los que a través de la oración buscan que almas salgan del infierno y que Dios provea con otros la casa, el vestido y todo lo que necesite la persona que fue rescatada de las tinieblas. Eso quiere decir que no despacemos la obra social, pero que el fundamento, la prioridad es que seamos personas que en oración clamemos por las almas. Aló. Entonces, cuando hablamos de comunión íntima con Dios, hay un hombre en el Antiguo Testamento que entendió y vivió esto en carne propia, y es el profeta Amós. Y yo quiero que vayamos allí. El profeta Amós, Amós capítulo 5, versículo 1. Y Amós fue un hombre de comunión íntima con Dios. Dice la escritura así: oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Verso 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Verso 3. Porque así ha dicho el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Está hablando de derrota, de juicio. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme, ¿y qué va a pasar? Y viviréis. Buscadme y viviréis. Amós fue llamado en un tiempo bastante especial. Amós 1:1. Vamos allí. Amós 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós fue uno de los profetas que el Señor usó para llevar un mensaje de salvación y también de juicio al reino del norte, a Israel. Amós les tuvo que advertir al pueblo que se venía un juicio, que venía algo que no era del placer del pueblo. Todos los demás estaban hablando de cosas buenas, pero Amós vino y les dijo: señores, yo he estado en comunión íntima con Dios y se avecinan cosas difíciles. Y les habló de parte de Dios sobre los juicios y les habló de que eran inminentes. Y este libro de Amós, escrito entre el 760 al 53 antes de Cristo, contiene 5 visiones que representan 5 juicios sobre el pueblo de Israel. Y Amós entra diciéndole a todos: señores, tengan en cuenta esto. Los juicios están ahí a la puerta, pero les tengo buenas noticias. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que lo busquen y les da a dar vida. Quiere que vuelvan a estar en intimidad con Él. Y entonces Amós, todo el libro de Amós, cuando usted lo lee, va a encontrar de que Amós profetiza, reprende al pueblo en nombre de Dios, porque el pueblo había abandonado la palabra, había abandonado a Dios, había estado en un ambiente de idolatría, había caído en un liderazgo corrupto y había opresión al pobre.
Y Amós comienza a pronunciar un juicio sobre las naciones que rodeaban a Israel, pero luego entra a decir también para los de Israel hay un juicio, pero tiene una salida. Búsquenlo y vivirán. Busquen a Dios y van a vivir. En medio del pecado, lo que haya sido, por más trágico que se vea el panorama, Amós está diciendo, hay una salida, buscad al Señor y van a volver a tener vida. ¿Y sabe que eso está vigente para nuestra tierra hoy? Busquen al Señor y tendrán vida. Hace un mes ya, en un festivo, se fue a hacer encuestas a Santander. Se fue a hacer encuestas en un lunes festivo y fueron cerca de 18 hermanos. Y haciendo las encuestas, el día anterior Dios nos había una palabra de la mujer samaritana. Cuando dice la escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, por una sola mujer. Y a través de esa mujer entonces se alcanzó toda Samaria. Pero el día que estábamos ahí en esa ministración, hubo unas hermanas que mientras estábamos ministrando escucharon que unos gritos de una mujer pidiendo auxilio. Y yo no sabía eso, que han escuchado eso en medio de la predicación, ya a la hora de la ministración, pero han escuchado unos gritos de alguien pidiendo auxilio, una mujer. Al otro día se sale a las encuestas. Terminando las encuestas, evangelizan a una mujer y ella muy dispuesta recibe al Señor y queda el contacto para seguir el proceso. Pero 4 horas después, esta mujer está en un lugar comprando una hamburguesa y la asesinan. Y entonces estamos en eso y sale esa noticia y vamos a orar y Dios en el altar nos dice, esa era la mujer por la que se hicieron todas las encuestas. Era aquella por la que era necesario entrar. 4 horas después de recibir al Señor, partió. Buscadme y viviréis, dijo el profeta Amós, porque aunque todo parezca oscuro, si está Dios dando un mensaje como ese, todavía hay esperanza. Puede ser que las cosas en nuestra casa estén bien feas, pero si usted y yo seguimos entendidos de que mientras busquemos a Dios, algo va a suceder a favor de nuestra tierra, a favor de nuestra casa, a favor de nuestras vidas, a favor de nuestro prójimo, entonces, aunque haya tinieblas, a nosotros nos amanecerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y estas palabras siguen vigentes. Por eso Dios está buscando un corazón dispuesto, un corazón que esté dispuesto a buscar al Señor por encima de las circunstancias, que vuelva al lugar de oración, que vuelva a eso. Mike Francine le preguntaron un día, Señor, para usted, ¿qué es la vida cristiana? Y él dijo, para mí la vida cristiana no son autos, no es tener algo de mejor ropa, para mí la vida cristiana es carácter, de buscar a Dios, pase lo que pase, y de estar cada día en el cuarto de oración y ministrar el corazón de Dios. Para mí eso es la vida de oración. ¿Sabía usted que se hizo una estadística basada en lugares cristianos y se dieron cuenta de que el 95% de oraciones que hacen los evangélicos son oraciones que buscan que Dios los ministre a ellos, pero solo el 5% de oración que hacen los evangélicos son oraciones que ministran el corazón de Dios? Es muy diferente. Pero Amós está diciendo esto: busquen al Señor, vuelvan a ministrarlo a Él, y entonces recibirán vida por añadidura. Entonces dicen amén. El misionero John Falconer decía: entendí que mi vida es como una vela con una sola mecha para quemar, y decidí quemarla, inundarla en luz,
a favor de otros en oración. Necesitamos orar. Usted dirá, ya estoy orando. Pues quiero decirle que necesitamos orar más en estos tiempos. Volver al lugar de oración. Que la oración se vuelva innegociable. Que la comunión con Dios se vuelva innegociable. Es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, esto que Dios le estaba diciendo a Amós es bastante especial. Porque el libro de Amós nos muestra de que podemos estar en situaciones oscuras, pero hay esperanza para el pecador. Pero también nos muestra que Dios envía circunstancias cuando estamos haciéndonos los locos con ese llamado de intimidad. Amós 4:6, leámoslo allí, si lo podemos colocar. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, está diciendo Dios al pueblo. Señores, ustedes han tenido diente limpio. ¿Qué es diente limpio, iglesia? Cuando usted va a comer, ¿qué es lo que está en la mesa? Los palillos, ¿cierto? Usted ya después de degustar ese pescado, ese filete, lo que sea, usted usa esos palillos. Pero aquí el Señor les está diciendo, por causa de que dejaron mi presencia, les permití pasar por tiempos de diente limpio. Es decir, no había nada para comer. Y en todas vuestras ciudades vino hambre y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y a pesar del hambre, dice la palabra, no os volviste a mí, dice el Señor. Así que el Señor está diciendo, les quise dar a entender que la escasez no era porque yo quisiera tenerlos en miseria, sino porque quería que se volvieran a mí. Pero no entendieron. ¿Cuántos saben que para amaestrar los caballos los ponen 3 días con hambre? No les dan de comer por 3 días, para que ya al tercer día estén más fáciles de domar. Mira el que está a su lado y dile, no sea caballo. No necesitamos eso. Pero cuando está duro nuestro corazón, Dios usa esos medios. Sigamos, verso siguiente. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, y con todo no os volviste a mí, dice el Señor. Está diciendo Dios, no reaccionaron con el hambre. Ahora les toqué sus empresas, les toqué sus cosechas, y tampoco se volvieron a mí, dice el Señor. Sigamos. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor. Hermano, tengámosla ahí. Dios está buscando llamar la atención. Tenemos 2 maneras de interpretar las crisis de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Una es pensar que Dios nos está dejando y que producto de que Dios no está y que está indiferente a todo, pareciese que el diablo está enseñoreado de todas las cosas. Pero la otra es entender que Dios nos está llamando como iglesia, buscarlo a Él para ponernos en la brecha a favor de otros, buscarlo a Él otra vez para ponerlo en el lugar que debe estar. Alguien decía, si queremos mantener al diablo lejos, Cristo tiene que estar en el centro. Y necesitamos volver a darle a la presencia de Dios la importancia que tiene desde nuestras vidas y nuestras casas.
Mire, dice la escritura, envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice el Señor. El Señor está diciendo, ni viendo muertes, ni viendo mortandad, ni viendo a los jóvenes morir, entendieron que Dios los estaba llamando a volver a buscarme. Iglesia, estos no son tiempos de estar distraído. Estos son tiempos de búsqueda de la presencia del Señor. Entonces dicen amén. Hacemos allí. Así que dice la escritura, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Hermano, ¿cuántos han pasado experiencias duras? Uno de los propósitos de las experiencias duras es que cuando comiencen nos lleven a estar a los pies del Señor, dependientes de Él, en una búsqueda intensa. De hecho, hay personas que solo cuando están en crisis lo buscan. Pero lo que Dios está diciendo aquí es, traté de llamar la atención por diferentes medios y no os volviste a mí. No os volviste a mí. En una ocasión, una persona que estaba bastante enferma, de una situación ya terminal, los familiares pidieron que se fuera a orar por ella. Estaba bajo una situación bastante compleja. Y los familiares dijeron, ahora que está en esa situación ya, el médico le habló claro, no tienen esperanza, está bastante grave. Ahora creemos que está propicia para escuchar la palabra, porque nunca la ha querido aceptar. Y entonces nos dijeron, vayan y oren. Pero cuando llegamos allí y entramos al cuarto, la señora nos dijo, ni piensen que por la condición mía, ustedes van a tener la oportunidad de orar por mí. Yo no necesito de su Dios, yo no creo en su Dios, y por donde vinieron se me van. Y nosotros pensábamos que iba a cambiar en unos minuticos, pero desde el cuarto gritó, que se vayan, no lo necesitamos. Y nos sacaron de la casa. Pero sabe que a las 3 horas murió. Dios hasta el final nos busca. Dios hasta las últimas horas, los últimos minutos busca que alguien se vuelva a Él. Y tenemos que ser entendidos. Nosotros ahorita estamos gozando de salud, gozando de bienestar. Toca el que está a su lado y diga, eres bienaventurado. Pero aprovechemos esto para buscar a Dios como debe ser. Aló. Y no perdamos de vista la salvación. Ahora, Amós en comunión con Dios se dio cuenta de esto. El pueblo está así, pero si lo buscan van a vivir. Y esto nos enseña algo. En comunión íntima con Dios, Amós se muestra como aquellos que Dios llama porque están dispuestos, no porque estuvieran supremamente preparados. De hecho, el nombre de Amós 7:12, coloquémoslo allí y leámoslo. Pero mire, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En otras palabras, ese mensaje no lo aceptamos. Siguiente, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Me ayuden. Mire, estos versículos que acabamos de leer
muestran algo aquí. Si algo tenía Amós, era comunión con Dios. Pero cuando empiezan a analizar su ministerio, Amós reconoce que él no era profeta. De hecho, la vida de Amós tiene detalles que nos hacen pensar que este hombre humanamente nunca tenía que haber llegado a ser profeta. Nunca. Amós, empezando por su nombre, a diferencia de los otros profetas, como por ejemplo Isaías. Isaías significa el Señor es salvación. Y a través del nombre del profeta, Dios le daba de entrada un mensaje a la nación. Isaías, el Señor es salvación. Jeremías, Jehová se ha exaltado. Y entraban desde allí con palabra, desde el vientre te llamé, desde el vientre te escogí, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías estaba allí, Isaías estaba en una visión. ¿A quién enviarás? Y él responde, heme aquí. Ezequiel, Dios es juez. Entonces Dios le dice a Ezequiel, te voy a enviar a un pueblo que tiene dura la cabeza, pero a ti te la haré más dura para que puedas ministrarlos a ellos. Oseas, Dios socorre. Y se muestra el amor de Dios a través de él con el pueblo infiel. Joel, el Señor es Dios. Y entonces aquí se habla del ministerio profético de ellos. Pero en el caso de Amós, Amós dice, señores, yo entré a este llamado profético no por ser profeta en sí, no porque tuviera una palabra de esas como Jeremías, no porque me hubiera levantado en una casa de profetas y yo estuviera listo para este ministerio. No, señores, yo entré a esto porque Dios me llamó en comunión con Él y me llamó siendo boyero. No soy aquella persona que pudieran estar pensando que tiene la mega unción para la nación de Israel, pero les quiero decir que este mensaje de verdad viene de parte de Dios. Y sabe que el nombre de Amós significa cargador. Y escuche, para la época que estaba viviendo Israel, Dios no necesitaba profetas de show. Dios no necesitaba personas que estuvieran de apariencia solamente amando a la gente. Dios no necesitaba personas que estuvieran solo de título. Dios necesitaba cargadores. Y el único en quien Dios vio que estaba dispuesto a asumir la carga de esa nación fue Amós. ¿Sabe que en comunión con Dios, Dios te va a entregar cargas que tú no esperabas manejar? Pero Dios te las va a confiar a ti porque en intimidad te seleccionó. Los demás hablaban de Dios de manera religiosa, pero no querían asumir cargas. Y déjeme decirle, es imposible que tengas comunión íntima con Dios y que Dios no te ponga cargas. Todo el que tiene comunión íntima con Dios, Dios le va a poner cargas. Y cuando hablo de cargas, no estoy hablando de problemas, de una carga de Dios del cielo. Algo que te causa preocupación, no porque seas incrédulo, sino porque Dios te lo delega como una responsabilidad. Y usted se pregunta, ¿por qué yo no puedo estar tranquilo? ¿Por qué no puedo como otros? Porque esa carga no vino del hombre, vino del cielo. Y Dios la está compartiendo contigo. Por eso Amós es de ese 5% que ministra el corazón de Dios. Cuando Dios buscó entre toda la gente de Israel
a un hombre dispuesto a cargar con semejante peso de esa nación? Los hombros de Amós estuvieron dispuestos. Sería fácil para todo lo que había hecho Israel que se hubiera levantado alguien que dijera: Dios, trae los juicios y ya, destrúyelos, acábalos. Pero como se levantó alguien con el corazón de Dios llamado Amós, Amós entra a ser los que se ponen en la brecha a favor de la gente, a favor de la nación, y buscando que la nación se vuelva a Dios. Sería fácil a veces decir: esta familia que me tocó, tan harta, tan complicada, tan cansona. Pero si Dios te llamó a ti al evangelio, te va a poner la carga por ellos. Y tal vez otros no quisieran llevar esa carga, pero Dios le plació ponerla en sus hombros, porque a través tuyo esa familia va a ser soportada, sostenida, amada y llena de luz en el nombre de Jesús. Ahora, denles aplauso a Cristo. Al Señor sea la gloria. Ahora mire esto. ¿No es el servicio a Dios genuino, no viene incorporado con cargas? ¿No es aquellas cargas que usted no puede resistir? ¿Cuándo acá se nos volvió el servicio a Dios como Marta y María? Que lo que debería ser un privilegio ahora es algo que nos amarga. Si algo nos está amargando es porque nos estamos alejando del lugar íntimo con Dios. Y tenemos que volver a retomar la esencia. Y la esencia es que si Dios nos va a poner carga, es para que podamos ser colaboradores de Él en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Hay gente que dice: pero ¿por qué me voy a interesar en gente que no es de mi familia? ¿Por qué me voy a estar interesando en personas que ni son de la casa? Es que Dios te pone una carga cuando entras en comunión con Él. Amén. ¿Por qué le dan tanto chance? ¿Por qué están pendientes? ¿Por qué esa persona mejor ya? Pero es que Dios pone carga, una carga de parte de Él. Hermano, no era hijo de profetas. Es decir, que el primer profeta de la familia fue él. No había profetas antes en la casa de él. No formaba parte de una familia de tradición de profetas. ¿Puede usted creer que Dios va a hacer algo a través tuyo que va a marcar un precedente en tu casa? ¿Que va a marcar una diferencia? Y usted decía: en la casa no había esto, pero Dios le plació que conmigo se iniciara. Su trabajo no era de un sacerdote. Pudiéramos pensar que Dios iba a levantar un sacerdote, pero no era un sacerdote, tampoco un escriba, ni menos un levita. Era un simple pastor de ganado, un boyero. Es decir, alguien que cuidaba los bueyes, recogía frutas silvestres para alimentar, y además de eso estaba pendiente del estiércol. Y de toda la gente de la nación, Dios vio a un solo hombre llamado Amós, dispuesto a tratar con el estiércol. Entonces Dios dijo: lo que ahora necesito es a alguien que sepa manejar estiércol. Y entonces llama a Amós. Y Amós le dice: heme aquí, Señor, no soy hijo de profeta, no soy profeta, pero me estás llamando, heme aquí. Y entonces Dios le da el mensaje correcto para la nación. Pero entonces Dios le está diciendo a Amós implícitamente: Amós, tú antes recogías estiércol de tu ganado, ahora quiero que trates con el estiércol de mi nación, de mi pueblo, con lo más horrible, con lo más feo. Me han dejado, no se han vuelto a mí. Quiero que tú trabajes con el estiércol. Y hermano, trabajar con el estiércol
Es complejo. Pero ese fue el llamado de Amós. A nadie le gustaría trabajar con el estiércol. A Amós, Dios lo pasó a ese ambiente. Dios lo había enviado. Eso era lo que importaba, más allá de si tenía o no tenía procedencia de profetas. Dios lo había llamado. Hermano, Dios nos ha llamado a nosotros. Dios no llama al que está capacitado, pero siempre va a capacitar al que llama. Y Amós en este caso parecía que no tenía palabra para el pueblo, pero la tenía. Amós tenía una palabra preparada de parte de Dios. Y Dios lo llevó a cumplir su llamado. Entonces mira al que está a su lado y dígale, aunque hoy solo estés detrás de un ganado, mañana puedes estar detrás de una nación. Amós estaba acostumbrado a estar detrás de las vacas. Ahora Dios le manda a estar arriando una nación. Una nación. Así que tus estudios, tu preparación, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, va a llegar un momento en que sea usado para darle una dimensión mayor a un llamado. Y que a través de eso muchos sean arriados, como en este caso el pueblo, que está tan difícil, pero a la final podía recibir un mensaje de esperanza. ¿Quién éramos antes de ese llamado? Solo una persona que estaba con el ganado. Pero a los ojos de Dios era alguien que Dios estaba preparando para luego ser bendición a una nación entera. ¿Estamos acá? Hermano, la comunión íntima con Dios es necesario que la retomemos. Es necesario que se vuelva a levantar de esas personas que en la noche el Espíritu de Dios las va a despertar para ponerlas a interceder a favor de otros. Es necesario que se vuelvan a levantar de aquellos que vuelven innegociable pasar tiempo a solas con Dios, que empiezan a estar en un ambiente de oración. Vamos cerrando con esto. Cuando se habla de Evan Roberts, se habla del joven que Dios usó para traer avivamiento a Gales y todo lo que causó el Señor a través de su vida. Pero se cuenta que cuando Evan Roberts estaba empezando en el camino del Señor, un día asistió a un culto con sus amigos y Evan Roberts estaba allí escuchando la predicación de un evangelista que se llamaba Joshua. Y Joshua era reconocido por ser un evangelista tosco con mayúsculas y subrayado, tosco, pero era usado por Dios. Y ese día Joshua predica, Evan está escuchando con sus amigos, pero de repente Joshua dice: señores, he orado durante años para que Dios levante un sucesor y un Eliseo. Y en todos los auditorios donde he estado lo busco siempre. Y he venido para decirles que en este auditorio está mi sucesor. Está Eliseo. Y entonces Joshua empezó a mirar a todo el auditorio. Y empezó a pasearse por las sillas. Y Evan estaba por allí. Y cuando llegó donde Evan, colocó sus manos sobre él y oró diciendo: Señor, doblégalo, doblégalo, doblégalo. Y siguió la prédica y siguió de largo. Y Evan Roberts dice que se sintió mal. ¿Cómo este evangelista solo va a decirme: doblégalo, doblégalo,
Doblégalo. ¿Por qué no me soltó algo más? No me dijo nada más. Y los amigos se le burlaron. No, es que está demasiado duro. Doblégalo, doblégalo. Entonces dice él que entró en crisis, se fue a la casa, estuvo allá pensando en eso. ¿Cómo así, Dios? Solo doblégalo, doblégalo, doblégalo. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser. Y volvió al culto. Ya se había acabado en ese momento, no había nadie. Y ahí en la iglesia se tira al piso y dice: Señor, entiendo, doblégame, 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 porque yo quiero asumir el llamado. Y desde ese día Evan fue encendido por Dios para traer el avivamiento a Gales. ¿Qué necesitaba Dios? Alguien que se doblegara más. ¿Qué es lo que necesita Dios en estos tiempos? Más rendición. Que nos dobleguemos más. Y entonces Evan ahí entendió de que la oración tosca del evangelista Joshua no había sido una oración equivocada. Realmente él necesitaba doblegarse delante del Señor. Amén. Pongámonos en pie en esta noche y podemos entrar en comunión con Dios. Al final vamos a estar también adorando a Dios con nuestras ofrendas, nuestras semillas. Pero antes hagamos esta oración en el Señor, personal. Usted quiere pasar acá adelante, lo puede hacer. Pero si no, allí en tu intimidad, puedas decir conmigo: Señor, te doy gracias. Te doy gracias esta noche por esta palabra. Y vengo delante de ti, Dios. Tú conoces cómo está mi comunión íntima contigo. Tú conoces si he estado como Marta o como María. Tú conoces también si he estado como el pueblo de Israel, que a pesar de tantas circunstancias adversas, aún así no ha entendido que una sola cosa es necesaria: buscar tu presencia para vivir. Padre, en el nombre de Jesús, dile: Señor, aquí estoy. Pongo mi vida una vez más. Doblégame, doblégame, Señor. Doblega mi corazón. Yo quiero ser de aquellos que ministran tu corazón. Quiero ser de aquellos con los que tú puedes contar. Dile: Señor, aquí están mis hombros. Yo quiero llevar sobre ellos la carga que viene del cielo, la carga que tú quieres poner sobre mi vida. Así como Amós parecía que no, pero tú lo viste calificado para llevar una carga tan grande como la de esa nación. Dile: Señor, aquí estoy y delante de ti pongo lo que ahora soy, pongo lo que estoy haciendo. Y si te place poner una carga mayor, aquí están mis hombros, aquí está mi ser, aquí está mi corazón, porque si la pones tú, sé que esa carga no vendrá para destruirme. Sé que esa carga no vendrá, Señor, para amargarme, sino para ser bendición a otros, para ser bendición donde tú me lleves. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti coloco mi vida. Amós tuvo que trabajar con el estiércol, en este caso con todo lo más feo de una nación. Danos la gracia y el carácter de tratar también con las cosas feas de nuestra casa, de nuestro ministerio, de la gente que nos rodea, de nosotros mismos. Danos la gracia, Señor, de poder en amor tratar con las cosas que no son tan gratas, que no traen tanto alegría, que no traen tanto placer, pero que son necesarias y que alguien debe estar dispuesto a tratarlas. Señor, en el nombre de Jesús, guarda mi corazón, guarda nuestro corazón de alejarnos de ti,
sutilmente. Guárdanos de las apariencias. Guárdanos, Señor, de tener fama de que estamos vivos y internamente estamos muertos. Guárdanos de tener fama de hablar de oración, pero no orar, Señor, en intimidad contigo. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos tomando autoridad sobre nuestra carne, sobre nuestra vida. En esta hora, Señor, vuelve a ser el centro de la casa. Levanta de esta casa, levanta de la iglesia de Cristo nuevamente, Padre, hombres de oración. Preferimos a uno que sepa orar antes que 10 que sepan predicar. Padre, oramos delante de ti. Levanta hombres de oración. Levanta hombres, mujeres que vuelvan a levantarse en la madrugada, que vuelvan a vigilar, que pasen noches enteras orando. Levanta nuevamente hombres y mujeres de oración, Señor, que así como Samuel puedan decirte, habla que tu siervo escucha, así como Isaías puedan decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque la comunión con Dios pasó a otro nivel, pasó a un nivel de que ministra en tu corazón. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Llévame a una comunión contigo más profunda. Espíritu Santo de Dios, quiero ser de aquellos que tienen intimidad verdadera, no los que se quedan en las oraciones mecánicas, no los que se quedan en las oraciones frías, sino de aquellos que tienen de verdad intimidad delante de ti, a los que tú conoces en secreto, los que cierran la puerta, los que oran al Padre. Señor, en esta hora, levanta la vida de oración de la iglesia, levanta la vida de oración, Señor, de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, en el nombre de Jesús. Dobléganos, llévanos otra vez a la rendición verdadera, en el nombre de Jesús, y danos la convicción de que cuando la comunión contigo se restaura y se levanta, lo demás se vuelve a poner en orden, lo demás vuelve a tomar esperanza, lo demás vuelve a tener el tiempo, gobierno del tiempo, y el amanecer se verá en el nombre de Jesús. En esta hora, en la autoridad de Jesucristo, quebrantamos toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo que estaba haciendo que los siervos de Dios se callaran, que no oraran, que tuvieran pereza, que tuvieran distracciones, toda obra del diablo que los estaba manteniendo ocupados en una cantidad de actividades lejos de la oración, la quebrantamos en el nombre de Jesús. Desautorizamos toda obra del diablo que había querido engañar a los siervos de Dios, engañar al pueblo de Dios y quitarle su vida de oración. En el nombre de Jesús, desmantelamos toda obra de las tinieblas en contra del altar de oración. Y en el nombre de Jesús, proclamamos que en el altar de oración volverá a haber fuego, volverá a arder, volverá a haber pasión, volverá a haber devoción, volverá a haber derramamiento del corazón. En el nombre de Jesús, proclamamos que en el altar de oración volverá Dios a poner cargas de parte del cielo. En el nombre de Jesús lo proclamamos, Señor. Dobléganos, Espíritu de Dios, dobléganos, Espíritu de Dios, dobléganos, que volvamos a la oración, Señor, la intimidad
contigo, mi amor. Yo quiero derramar mi vida a tus pies, Señor. Espíritu dobléganos, Espíritu dobléganos, Espíritu dobléganos. Señor, que en medio de nosotros y aún de los que no están aquí presentes, despierte los llamados, avives nuevamente los papás, las mamás, los hijos, los esposos, las esposas, los siervos de Dios, que vuelva a despertarse su oído para escuchar tu voz en la mañana, en la tarde, en la noche, que vuelva a venir un deseo no controlable de buscar tu presencia, que la iglesia vuelva a tener hambre y sed de ti, hambre y sed de buscarte, que en el nombre de Jesús vuelvan a escucharse los mensajes que vienen del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, en este día te damos las gracias, te damos las gracias. Señor, proclamamos que estamos en la comunión contigo abiertos, que aún, Señor, cuando tú nos llames a hacer lo que no está en nuestra voluntad hacer, esta palabra nos recuerde a Amós, alguien que estuvo dispuesto en una generación que estaba sucia, que estaba embarrada, pero estuvo dispuesto a tratar con todo el estiércol, por amor a ti, por amor a ellos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, bajo este ambiente, si tienes un diezmo, una ofrenda, si tienes también esa carga sana de ser instrumento para la obra del Señor, entonces puede pasar y sembrar la semilla que Dios haya puesto en el corazón.